al Señor y poder hablar su palabra. Y no solamente es una honra, sino también es una gran responsabilidad, porque la palabra es viva y eficaz, así que imagínense que toca a alguien y le quema, ¿verdad? Tiene que quemar, tiene que tocar, tiene que producir un efecto en la vida de las personas. Así que uno tiene que volverse un canal disponible y no hablar de uno mismo, sino que hablar de lo que Dios quiere ministrar. Así que es una gran responsabilidad y una gran honra que los pastores de la casa estén confiando en nosotros y nos dejen a su familia, a sus hijos, para que nosotros lo ministremos. Así que gracias a los pastores también por eso. Muy bien, antes de empezar, antes del culto, cuando estábamos orando, allí el Señor me estaba mostrando una imagen. Esa imagen no la tenía yo antes de venir, fue una imagen que me mostró aquí. Así que es algo que pertenece a este lugar. Sí, y esa imagen tenía una palabra, y esa palabra era la palabra transición. Así que recuerde esa palabra, porque seguramente el Señor le va a ir hablando en el transcurso de la noche, y probablemente el Señor le va a abrir luz a sus ojos para un proceso de transición. Siento que son más de una persona, incluso creo que viene desde la cabeza, tiempos de transición. Todos nosotros experimentamos diferentes tiempos de transición. Las transiciones no siempre son negativas. Las transiciones no siempre son malas. Las transiciones por lo general siempre te llevan a otro nivel. Siempre te impulsan a otra forma diferente del estilo de vida o de la costumbre que nosotros teníamos antes. Y nunca las transiciones son iguales. Me recuerdo que hace unos 7 años atrás, nuestra hija mayor decidió que se iba a casar. Y entonces emprendió todo un proceso, ¿verdad? Con la bendición nuestra y hasta que llegó el día de la boda. Y bueno, ella se casó, hoy ya vive en Encarnación, tiene un hijo de 2 años y medio y otro en la panza que va a venir, creo que está de 5 meses por ahí, ¿verdad? Así que nos está llenando de coronas también nuestra hija mayor. Bien, cuando ella se iba a casar era todo un proceso de transición. Y la transición no solamente es para el que se mueve, sino también que la transición es para el que se queda. Y esta palabra también me la estaba mostrando el Señor cuando Él me estaba hablando, que muchos van a entrar en procesos de transición, pero muchos dentro de una misma familia se van a estar moviendo de alguna forma, desarrollando de alguna forma, pasando de un estado a estado, pero otros van a permanecer. Llegó este año 2025 y ahora llega el tiempo donde nuestra segunda hija se va a casar ahora dentro de una semana. Así que es otro proceso de transición, ¿verdad? Y todos ellos se van, ellos se mueven, ellos crecen, se desarrollan y nosotros seguimos permaneciendo. En estos días también han terminado las clases, ¿verdad? Algunos han terminado la primaria, otros terminaron la secundaria, otros dicen gloria a Dios que terminaron las clases, ¿verdad? Es decir, un proceso de transición. Y ahora mismo estamos por llegar al fin de año, y el fin de año es otro proceso de transición, ¿verdad? Ahora, el problema muchas veces de las transiciones es cuando nosotros vamos al siguiente lugar, a la siguiente posición, al siguiente tiempo, pero seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos cuando estábamos en la posición anterior, ¿verdad? Entonces uno no se desarrolla, uno no crece, uno no disfruta ni tampoco desarrolla lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y en esa dirección, yo estaba estudiando sobre la vida del pueblo de Israel, y un pueblo que ha tenido muchas transiciones. Amén, ¿cuántos lo creen? Sí, como la iglesia también tiene muchas transiciones. Cuando uno cree que todo está estable,
que todo ya está como tiene que estar, viene una nueva transición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios dinámico. Dios no es un Dios de acomodarse y de quedarse quieto y estabilizarse, sino Dios tiene siempre propósitos. Y nosotros cuando nos estamos acomodando, cuando te sentís muy cómodo, ¿cuántos se sienten muy cómodos en la posición o en el lugar donde están? ¿Cuántos se sienten muy cómodos? Hay uno que se siente cómodo, otro por acá que se siente cómodo, otro dice, uy, no. ¿Por qué? Porque cuando uno está demasiado cómodo, ay, seguro que Dios algo va a hacer y nos va a sacar de la comodidad. A veces la comodidad, en cierta forma, se vuelve una esclavitud. ¿Sí? Porque nos quedamos tanto tiempo en una misma posición que produce un estancamiento en nuestra vida y ese estancamiento nos lleva a una esclavitud. Entonces nosotros nos acostumbramos a vivir un estilo de vida, una forma de vida, ya sea dentro de la familia, ya sea dentro del trabajo, ya sea dentro de la iglesia. Y entonces uno entra en un acostumbramiento y esto es lo que le había pasado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue entrando lentamente en un proceso de esclavitud. Recuerden, los que han leído esa parte de las Escrituras, el pueblo de Israel no entró siendo prisionero a Egipto. El pueblo de Israel entró por voluntad propia. El pueblo de Israel fue porque se beneficiaba en Egipto. El pueblo de Israel entró y tenía una buena relación con el gobierno. Y entonces el pueblo de Israel se fue estableciendo y se fue acostumbrando y se fue acomodando y de un día para el otro tenía puestas cadenas y grilletes por todos lados. Y se había convertido en un esclavo de este pueblo de Egipto. Entonces nosotros podemos observar que a pesar de que fueron como 400 años de esclavitud, Dios tenía un propósito y dijo, no, yo no quiero que mi gente, que mi pueblo viva esclavo toda su vida y las generaciones de estas personas sigan esclavizadas por causa de las decisiones o de la comodidad o del haberse simplemente puesto pasivo y permitido que las cosas sigan como estaban. Y entonces Dios dijo, no puedo permitir esto. No puedo permitir que esta gente que está sentada esta noche aquí permanezca en la misma forma, en la misma condición que hace tiempo lo está haciendo. Y no puedo permitir aún más que los hijos y los nietos y las generaciones que van a venir después se queden igualito que como ellos están. No escuché ni un solo amén. Porque todos queremos no solamente algo bueno para nosotros, sino que las generaciones que vienen delante de nosotros sean mejores que nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Que la pasen mejor que nosotros. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Y entonces, Dios tiene ese mismo sentir. Dios no quiere que vayamos profundizándonos, decayéndonos o siendo cada vez menos. Dios quiere que cada vez nosotros vayamos para arriba y seamos más. Y en ese proceso de transición, Dios empieza a armar un plan para sacarle al pueblo de Israel de la esclavitud. Y lo primero que hace es encontrar a alguien que lo va a liderar, alguien que va a ser la cabeza, que lo va a sacar del lugar donde están, Moisés, ¿verdad? Conocen la historia. Ahora, podemos observar entonces que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, salió de Egipto, el pueblo de Israel tuvo que empezar a adaptarse o readaptarse. Tuvieron que empezar a experimentar cosas nuevas en áreas diferentes, pero principalmente en una de las áreas que tuvieron que experimentar algo nuevo fue en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque claro, obviamente que había un cambio físico, había un cambio donde ellos salían de una ciudad, de una forma de gobierno y se iban a vivir al desierto, ¿verdad? Vivían a lo mejor en casas de piedras y ahora se iban a vivir en carpas o toldos bajo, no sé, ¿verdad? Y entonces cambió eso, pero eso no fue lo principal que cambió.
Lo principal que cambió fue su vida espiritual. Y entonces, de hecho, cada crecimiento espiritual en nuestras propias vidas está también acompañado de un éxodo para nosotros, ¿sí? Cada vez que crecemos espiritualmente un nivel, hay un éxodo. Ese éxodo representa un abandono de algo, un cambio, una transformación, un desapego a lo que antes teníamos, al nivel que antes teníamos. Un niño, un bebé, no puede vivir siempre siendo bebé. No puede estar toda la vida tomando pecho, porque va a tener 80 años, va a seguir tomando pecho. Eso no es natural, ¿verdad? Entonces cada uno tiene un desarrollo, pero tiene que tener un desapego, ¿verdad? Entonces cada vez que hay un crecimiento, uno se tiene que desapegar de algo, tiene que dejarlo atrás y tiene que readaptarse. Esto involucra las costumbres, el comportamiento y aún las creencias y estructuras de nuestros pensamientos, la manera en que pensamos. Porque mire usted que la mentalidad puede hacer de que el próximo estadio de tu vida, el próximo nivel de tu vida, sea un fracaso por una cuestión de mentalidad, no porque sea peor el nivel o peor la posición. ¿Sí? Nosotros damos charlas también sobre finanzas y emprendedurismo y varias cosas. Y en una de las charlas tenemos un cuadrante, ¿verdad? Así lo resumo rápido, que tiene 4 lugares. El primer lugar es el lugar del empleado, del que siempre trabaja como empleado, ¿verdad? El siguiente lugar es el del emprendedor, ¿verdad? O el que pone su propio negocio, ¿sí? Y el siguiente es el del empresario y el siguiente es el del inversionista. Ahora uno no puede salir de ser empleado y pasar a ser un inversionista, porque tiene que atravesar un proceso de crecimiento y desarrollo práctico, pero también de un cambio de mentalidad. El primer paso para un empleado que quiere cambiar, que quiere crecer y avanzar, ¿a dónde cree usted que pasa el empleado? ¿Qué es lo que hace el empleado cuando quiere crecer un poco? Emprender, claro, ¿verdad? Abre su propio negocio. Y ahora ya no es empleado de nadie. Ahora se vuelve jefe. ¿Pero cuánto empleado tiene? 1, ¿verdad? Entonces, él que antes era empleado de otro, ahora es autoempleado. ¿Sí? Y el negocio no funciona si él no abre las puertas y cumple los horarios del negocio, ¿verdad? ¿Y entonces qué sigue siendo? Sigue siendo un empleado. La mentalidad sigue funcionando exactamente igual. Lo único que cambió es que ahora él es el que tiene la llave de la puerta y es el que tiene las responsabilidades y tal vez el que administra las ganancias del negocio. Antes lo hacía otro, ¿verdad? Pero la mentalidad todavía no cambió. Entonces, cuando uno todavía no cambia la mentalidad y sigue invirtiendo su propio tiempo para que el negocio funcione, todavía entonces no pasó al siguiente nivel. Bueno, pero eso lo hablamos cuando hablemos de finanzas. Entonces, en Egipto, el pueblo de Israel vivía en una esclavitud física, pero más de 400 años esa esclavitud empezó a atravesar generaciones. Sí, porque los que entraron fueron unos, pero 400 años después los que salieron fueron otros, ¿verdad? Y los que entraron con una mentalidad y una convicción, pero en el proceso, ¿verdad?, de atravesar las generaciones, se empezó a volver normal no lo que ellos habían traído como creencia y cultura, sino que se empezó a impregnar la mentalidad del entorno en el cual ellos vivían. Y entonces también afectó su convicción y sus parámetros para tomar decisiones. Entonces, claro, ellos entraron entendiendo lo que era Dios, ellos entendían todo lo que debían hacer, lo que era correcto, lo que Dios lo que ellos tenían como entendimiento de la vida espiritual, pero cuando entraron en Egipto empezaron a impregnarse con la cultura local. Y eso empezó a afectar
su forma de relacionarse con Dios. De hecho, está escrito después, ¿verdad?, que los que salieron de Egipto tuvieron que reaprender quién era Dios. Entonces, desde las más pequeñas decisiones hasta las más trascendentes en nuestra vida, porque todo lo que habían recibido lo habían aprendido, pero nunca lo habían experimentado, ¿sí? Es decir, los padres les hablaban, los padres le contaban cosas, ¿verdad? Le iban transmitiendo de generación en generación, pero ya se iba debilitando con el correr de las generaciones y del tiempo. Y entonces los que salieron apenas conocían a Dios de oídas. La influencia cultural fue otro problema, ¿verdad? Su cosmovisión giró siempre en torno a la experiencia que ellos tenían ahí adentro, a la manera en la cual crecieron haciendo las cosas, y fue la única forma en la cual aprendieron a hacer las cosas, ¿sí? No sabían hacer las cosas de manera diferente. Y estuve viendo algunos documentales que mostraban, por ejemplo, un animalito que se quedó huérfano de su mamá, ¿verdad? Por ejemplo, era, no sé, un perrito, ¿verdad? Y se quedó huérfano y lo adoptó una mamá gatito que tenía 5 gatitos, ¿verdad? Y entonces el perrito aprendió a comportarse como gatito, ¿verdad? Obviamente no sabía maullar, ¿verdad? Porque su naturaleza era otra. Pero hacía las cosas que hacía el gatito, ¿verdad? Y así he visto varios documentales, ¿verdad? Donde de acuerdo al tipo de familia con la cual se crió, también tenía ese tipo de costumbres. Y esto es lo que pasó con el pueblo entonces de Israel. Entonces aquí Moisés se encontró con un desafío. El desafío de Moisés era liderar la transición de la esclavitud a la libertad. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Bueno, solo que él pensó que este liderazgo era sacarles la cadena, ¿verdad? Sacarle los grilletes, ¿sí? Sacarles de las prisiones del cuerpo y llevarlos a otra tierra y soltarlos ahí. Y que ellos ahí iban a poder funcionar como Dios quería que funcionen, ¿verdad? Pero él no estaba consciente de lo que tenía que hacer en cuanto a la mentalidad y el carácter, lo que eso representaba. La esclavitud, por un lado, fue bastante positiva para Moisés, porque dentro del proceso de esclavitud, esta gente aprendió a seguir órdenes e instrucciones, ¿sí? Cuando uno es esclavo, no tiene decisión propia, ¿sí? Entonces, cuando uno es esclavo, tiene que obedecer o obedecer, ¿sí? Entonces, esto era algo positivo de la esclavitud, porque cuando Moisés se fue al pueblo y le dijo, ahora muchachos, todos juntan sus cosas en la mochila, ahora se van al vecino y le piden al vecino que le dé la provista, que le dé el arito, ¿verdad? El anillito, el oro, ¿verdad? Usted conoce la historia. Y entonces ellos fueron, hicieron todas las cosas así como Moisés le dijo. Y después le dijo, bueno, esta noche vamos a hacer una cena, cada uno en su casa, y van a hacerla de esta manera, y dio las instrucciones. Y ellos lo hicieron, ¿verdad? ¿Por qué? No porque eran obedientes, sino porque estaban acostumbrados a ser esclavos y tener que obedecer. Y entonces esto fue positivo. Y cuando dijo, ahora, bueno, a las 6 de la mañana nos encontramos todos en el patio y salimos, ¿verdad? Así como cuando el pastor dice, vamos a ir a un campamento, a las 6 de la mañana nos encontramos todos y venimos y estamos todas las 6 de la mañana, el colectivo sale 6:05. Hola. En otras congregaciones nos pasó que teníamos que decir, bueno, a las 6 de la mañana sale el colectivo. Y entonces llegábamos a las 7, las 8, y todavía no estaban todos. Bueno, pero eso no pasa aquí en Catedral del Espíritu. Bueno, amén, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, ahí la gente contribuyó con la obediencia en esta transición de la libertad física. Pero luego el desafío continuaba en cada una de las áreas. Cambiar la mentalidad, empezar a trabajar el comportamiento, cambiar las creencias, ¿verdad? Y obviamente el desarrollo de la vida espiritual.
Ahora, en cada encuentro, porque Moisés ya no sabía cómo iba a ser, ¿verdad? Porque Moisés también había vivido de una forma también hasta ese momento diferente. Entonces Moisés tenía que contar también cuáles eran las instrucciones. Y le preguntaba a Dios y le decía a Dios, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y Dios le daba la instrucción y él se iba y la comunicaba al pueblo. Y así entonces Dios empezó a poner una nueva estructura. Porque claro, esta gente que había salido de esclavitud estaba acostumbrada a la estructura. Y ahora que salió de la estructura, no sabía moverse sin estructura, ¿verdad? Entonces cuando a veces una persona que llega a Cristo, que estuvo esclavizada por los vicios, por la mala vida, por los conflictos y los problemas, y llega a la libertad de Cristo, Cristo pagó todas sus deudas, ya no debe más nada, la gente no sabe cómo vivir. Y entonces, ¿qué suele hacer? Vuelve a caer en el mismo pecado, porque ese es su forma de entendimiento, ¿verdad? Entonces Dios tiene que dar una nueva estructura. Y la estructura está conformada por leyes, ordenanzas, mandamientos, otra vez. ¿Sí? Ahora, ¿por qué creen ustedes que se crean las leyes? Las leyes se crean porque se viola algo y entonces hay que ponerle un límite para que no se vuelva a violar. Entonces se establecen leyes. Y cuando vuelve a romperse otro límite, piensan entonces cómo modificar esta ley para que abarque también ese otro límite, ¿cierto? Y así entonces van creciendo y desarrollándose. Ahora, el propósito de las leyes no es solamente poner límites, sino también corregir y direccionar, dar instrucciones prácticas. Y también dentro de este contexto, Dios no solamente dejó leyes de relacionamiento, leyes sociales, leyes, digamos, de vida, sino también dejó leyes para el relacionamiento con Dios. Empezó a darle ordenanzas, mandamientos de cómo ellos debían de relacionarse ahora con Dios. Porque imagínense que ellos trabajaban de sol a sol, ¿verdad? Estaban agotadísimos porque eran esclavos, cobraban latigazos todo el día porque si no hacían lo que tenían que hacer, llegaban a su casa y cobraban latigazo a la esposa. No, eso no pasaba. Entonces estaban todo el tiempo, ¿verdad? Oprimidos, ¿verdad? Y entonces ya no tenían tiempo para relacionarse con Dios y ahora necesitaban otra vez empezar a establecer una forma de relacionarse con Dios. Y entonces ahí desde Éxodo capítulo 25 más o menos, entonces Dios empieza a hablar sobre el tabernáculo, que era el lugar de encuentro con Dios para las personas, y le empieza a dar todos los detalles de cómo armar el tabernáculo para que la gente se pueda encontrar con Dios. La gente no sabía ni siquiera dónde estaba la iglesia catedral del Espíritu Santo. Necesitaba recibir una invitación. Y necesitaba recibir indicaciones de cómo llegar. ¿Sí? Y entonces Dios empieza a armar todo esto y empieza a hablarle a Moisés desde Éxodo capítulo 25 de que tiene que tener esto. Y le empieza a hablar de los detalles. Ahora, conocemos personas que... ¿Cuántos cocinan acá? ¿Cuántos cocinan? Cocinan. ¿Sí? Bueno, la mayoría cocina, bueno. ¿Y le gusta seguir las recetas paso por paso? No, allá dicen, bueno, que no, ¿verdad? Claro, ¿verdad? A veces cuesta seguir una simple receta de cocina, ¿verdad? Donde te dice, y ahora rompa el huevo, separe la clara y póngalo. ¿Qué hace? Rompe todo, mezcla todo, si total al final va a estar todo batido, ¿verdad? Y le mete el azúcar, la harina, todo junto, ¿verdad? Pero por algo, están los detalles en las cosas, ¿verdad? ¿Cómo van a poder seguir una receta de vida si no pueden seguir recetas que son tan sencillas, ¿verdad? Yo mismo, ¿verdad? Cuando he comprado algo de repente electrónico o algo así, yo agarro el manual de instrucciones y digo, ¿para qué lo quiero? Y entro a meter mano en los botoncitos que tiene, ¿verdad? Porque creo que lo sé todo, ¿verdad?
pero había sido que me pierdo un montón de funciones que tiene simplemente por el hecho de que no leí el manual de instrucciones. Dios tiene preparado que nosotros tengamos éxito en el desarrollo de nuestra vida, pero a través de poder seguir las instrucciones que Él nos deja. Amén. Ahora, tal vez uno puede alcanzar los objetivos sin hacer todo lo que dice el manual de instrucciones, ¿sí? Uno puede llegar, ¿verdad? Pero a veces perdemos mucho tiempo en los ensayos de nuestra propia vida, pudiendo haberlo hecho de la manera correcta, al tiempo de Dios y de la forma que Dios tenía establecido, y nos hubiéramos evitado tanto dolor, y algunos de nosotros nos hubiéramos evitado caminar 40 años de desierto. Porque el pueblo de Israel no caminó 40 años de desierto porque la distancia a la tierra prometida fuera esa, sino porque no sabía leer las instrucciones. De hecho, antes de ayer mi hija me contaba, dice, salió de un lugar y dijo, bueno, voy a caminar en dirección hacia la plaza, y puso el GPS. Y el GPS dice que ella caminaba así, y cuando llegaba a la otra esquina, redireccionaba y se volvía para el otro lado, y al final de tantas vueltas terminó saliendo a una cuadra del mismo lugar de donde había salido, ¿verdad? Terminó dando vueltas en redondo. Así que esto es lo que pasa cuando nosotros no sabemos atender a las instrucciones o no esperamos la forma correcta. No se trata solo de creer en Dios, solo de ir a la iglesia, solo de cumplir con ciertos ritos, sino de prestar atención a cada detalle de lo que Dios nos habla y llevarlo a cabo. Amén. Cuando Jesús mandó a los discípulos a ir a buscar al burrito, ¿se acuerdan la historia antes, verdad, de la Pascua, verdad? Sí. No le dijo Jesús, bueno, miren, vayan a cualquier pueblo y donde encuentren un asno, me lo traen. ¿Le dijo así? No. Le dijo, vayan a tal lugar, por la calle tal, doblen a la derecha, después a la izquierda, la tercera casa, y después ahí entren al patio, y en el patio van a encontrar un burrito, ¿verdad? Y ese burrito va a estar al lado de su mamá. Y cuando salga el dueño y le pregunte, ¿para qué lo quieren? Dígale que el Señor se lo pide. ¿Y ahora qué hicieron los discípulos? Se fueron y siguieron exactamente las instrucciones que Dios le había dado. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido consecuencias por haber saltado pasos de cosas que Dios nos dijo que teníamos que hacer con detalles? No me responda, por favor. Solamente medite en esto. Entonces ahora sí vamos a la palabra, ¿sí? Porque ya me comí todo el tiempo en la introducción. Bueno, Éxodo capítulo 33, desde el versículo 1, dice así. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual en pie a la puerta de su tienda.
y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Entonces acá podemos ver que Dios cumple sus promesas más allá de la condición del corazón o del estado de la mentalidad de su pueblo. Cuando Dios habla una promesa, Él la tiene que cumplir. Pero a veces necesita trabajar con nosotros, que somos los receptores de la promesa, ¿sí? Y entonces Él cumple las promesas, pero Él dice, bueno, yo voy a cumplir la promesa y voy a enviar un ángel que vaya con ustedes. Quiere decir, les voy a estar dando favor, les voy a dar bendiciones. ¿Nadie quiere bendiciones? Me las llevo. Entonces dice que Dios cumple sus promesas. Amén. Bueno, volvamos a empezar. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están esta noche? No, esta palabra es para usted. Esta palabra no es para mí. Sí, es para mí también. Pero esta palabra la recibí yo cuando la estaba preparando y orando. Esta palabra es para usted. Amén. Entonces dice que Dios va a cumplir la condición, las promesas que tiene para su vida, aún en las condiciones que usted está. Y también dice que Dios le va a dar favor, que le va a dar bendición. Pero dice ahí, en una parte, dice, yo no voy a ir. O sea, vos te vas a ir a donde vas a cumplir el propósito, vas a hacer lo que yo te digo, pero yo no me voy a ir contigo. Bueno, ay, una persona dijo, yo me muero. Ah, no me muevo. No. Dios dice, porque hay un problema. Dice, porque hay dura cerviz. Wow, qué palabra pesada. Porque te promete todo y te lo va a cumplir. Pero dice, te vas a ir solo. Te vas a ir con mi favor. Pero te vas a ir solo. ¿Por qué? Porque hay dura cerviz. ¿Qué significa tener dura cerviz? Es cuando alguien es obstinado, cerrado en su propia opinión, que cree que se lo sabe todo. ¿Conocen a alguien así? ¿Verdad que así el vecino de la otra cuadra y así, ¿verdad? Allá lejos, ¿verdad? Son personas que son tercas y muchas veces son hasta rebeldes porque no quieren reconocer aún la condición. Se niegan a sujetarse. Se niegan a sujetarse y a obedecer la voluntad de Dios por causa de la dureza de cerviz. Y entonces, por causa de esto, dice que Dios tuvo que establecer su punto de encuentro afuera del pueblo. Porque dentro del pueblo había mucha resistencia. Es decir, el pueblo estaba junto, se movía junto, iban todos y todos iban a alcanzar la promesa que Dios había hecho, pero había corazones que no estaban preparados y que esos corazones se estaban convirtiendo en un obstáculo para el mover del poder de Dios. Dios tuvo que establecer el tabernáculo afuera. ¿Sabe por qué Dios tuvo que establecer el tabernáculo afuera? Usted se imagina, yo tengo dos razones en mi cabeza. La primera es que dijo, bueno, yo quiero que el que realmente me quiera buscar, que me vaya y me busque. No que me encuentre de pasada.
que haga un esfuerzo y se mueva para poder encontrarme. No porque está sentado y yo vengo, él me vea y me diga, ¡ay, Diosito! Sino que él tenga que moverse. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque él no podía bajar en el medio de un pueblo donde la mitad quería y la mitad no quería estar en su presencia. Y esto muchas veces se vuelve un obstáculo. Entonces establece. ¿Y sabe qué es lo que me sorprendió de esta palabra? ¿Sabe lo que me sorprendió de esta palabra? Porque yo desde la escuela dominical yo había entendido, desde mis primeros pasos, aunque yo ya era grande, pero hacía mi escuelita dominical igual, porque íbamos a la iglesia menonita, teníamos escuela dominical igual, ¿verdad? Yo había entendido que Dios podía relacionarse individualmente con las personas solo después de Cristo. ¿Cuánto habían entendido esto? ¿Amén? Sí, todos aprendimos así. Pero acá la palabra dice que cuando cada uno quería ir a la presencia de Dios, podía acercarse libremente hasta el tabernáculo y encontrarlo a Dios ahí. Esto fue una verdad. Fue un beneficio que el pueblo perdió por falta de conocimiento, que no podían acercarse a Dios. Y entonces dice, todo el pueblo podía ir, el que quisiera ir a buscarlo lo podía encontrar. Pero ¿sabe cuál era el problema? La gente se paraba en la puerta de su tienda y miraba de lejos a ver qué es lo que estaba pasando allá. Y miraban cuando Moisés se iba y caminaba, y entonces ahí todos se despertaban y le decían, levántate rápido. Se jodeaban uno a otro, vamos a ver qué es lo que pasa. Y se paraban en la puerta de su tienda y miraban, Moisés se iba al encuentro de la presencia de Dios, y veían la presencia de Dios, y eran observadores de la presencia de Dios, eran espectadores de la presencia de Dios, pero no podían experimentarla por sí mismos. Entonces, ellos no estaban dispuestos a pagar el precio de ir a buscarlo, de encontrarlo y de disfrutar de su presencia. Eran personas como en muchas iglesias hoy. No en esta precisamente. Pero en muchas iglesias donde solo son espectadores del mover de Dios. Y no han tenido una experiencia personal del poder de Dios. Ni una manifestación. Y se sustentan de los testimonios de otro. Y cuando alguien viene acá al frente y cuenta el testimonio de lo que Dios hizo, gloria a Dios, aleluya, todos aplauden. Pero nunca tuvieron una experiencia con Dios. Porque solo lo miraron de lejos. Están en el pueblo. Se acercan ahí alrededor del tabernáculo. Pero nunca encontraron su presencia. Y encontré algunos efectos que tienen que ver con esto de parte, por causa de la esclavitud. Dice que por generaciones ellos no conocieron la libertad. Así que saben vivir en esclavitud, pero no saben vivir en libertad. ¿Conocen personas así? Dice, como esclavos solo sabían vivir recibiendo instrucciones. Y ahora que son libres no pueden tomar decisiones correctas porque nadie les enseñó a elegir correctamente. Y entonces ahora se encuentran con que tienen que tomar sus propias decisiones y las toman mal. ¿Conoce cristianos así? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no saben, porque sabían seguirlas, que el mundo les diga lo que tenían que hacer. Pero ahora que fueron sacados del mundo, que ahora tienen libertad para tomar sus propias elecciones, no saben tomarlas y terminan volviendo a equivocarse. Las instrucciones que recibían siempre fueron orientadas y vinculadas a acciones obligatorias por sometimiento. Tenés que hacerlo. Ahora, vení, andá, llevá, traé. Obligadamente. Pero me vino una imagen, ¿sabe?
Un día recibimos con mi esposo un paquete. Así un paquete. Grandote era, ¿verdad? Y tenía adentro mercadería eran, ¿cómo es? De tela, ¿verdad? Productos de tela. Y cuando abrimos el paquete, dijimos, ¿cómo puede entrar tantas cosas acá adentro? ¿Viste? Cuando abrimos el paquete así, le soltamos los sunchos, le soltamos el plástico y hizo así de grande. Se triplicó su tamaño. Todo lo que había ahí adentro estaba colocado a presión. Y cuando se le soltaron las riendas, se hizo tan grande. Y después con mi esposa decíamos, vamos a volverlo a meter. No podíamos meter ni la cuarta parte adentro del paquete. Nunca supimos cómo hicieron para meterlo ahí. Bueno, así pasa cuando uno vive en la esclavitud. El problema es que cuando uno saca todo eso para afuera, después no tiene control de lo que salió para afuera. Somos como personas que han sido envasadas al vacío. ¿Verdad? Nos sacaron el aire, nos sacaron el oxígeno, nos tuvieron así de oprimidos. Pero ahora cuando tenemos la libertad, tocamos. El primer problema es que se confunde la libertad con desobediencia. Y entonces, en vez de aprender a vivir en libertad, las personas se vuelven rebeldes, desobedientes. Terminan tomando decisiones que atentan contra el propio cuerpo. Porque aunque seamos libres, individuos irrepetibles, creados por Dios de esa manera, somos parte de un mismo cuerpo. Y el problema es que muchas veces nosotros los cristianos tomamos decisiones que atentan contra ese cuerpo. Ahora que son libres, no quieren recibir instrucciones. Se enojan si vos le das una instrucción, pero no saben cómo vivir sin ellas. Porque ahora no le das instrucciones, no le enseñas a vivir, porque no quieren recibirla, y al poco tiempo terminan otra vez cayéndose. ¿Por qué? Porque comienza a salir la verdadera esencia que estaba en el corazón. Y encontré 4 acciones. La primera son las acciones por obligación. Cuando uno tiene que hacer las cosas porque tiene la obligación de hacerlas. Y me acordé de un chiste que contaba cuando era chico. Dice que había un hijo, le dice a la madre a la mañana, ¿verdad? La mamá le viene a despertar y le dice, hijo, levántate rápido que se hace tarde para irse a la escuela. Y él le dice, no quiero, mamá, no quiero, le dice el hijo, ¿viste? No, vos tenés que irte a la escuela porque la escuela tenés que irte. No, mamá, no quiero. Dale, levántate ahora porque ya se hace tarde. Bueno, dame una razón para irme. Porque sos el director de la escuela, le dice. A veces tenemos que hacer las cosas por obligación, ¿sí? Porque de otra forma no nos salen. Ahora, después pasamos a otro proceso. Este es el proceso de acciones cuando estamos saliendo de los niveles de esclavitud. El siguiente es el nivel de acción por sujeción. Cuando yo hago algo, estoy entendiendo que estoy sujeto a parte del cuerpo y que necesito responder a eso y hacerlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los pastores dijeron, bueno, hoy tienen que tener la alabanza y tienen que tener tanto tiempo. Y cuando ven el predicador, cuando llega la hora, ustedes me lo bajan del brazo y me lo sacan porque la gente se tiene que ir, no le dejen pasar la hora, ¿verdad? Y entonces ustedes tienen que cumplir, ¿sí? Esto es acciones por sujeción. Luego viene la acción por influencia. Esta ya no la hago por obligación, ni la hago simplemente porque me encuentro en sujeción, sino porque la hago bajo la influencia, porque yo sé la expectativa. Por ejemplo, los hijos viven en una casa y obedecen por obligación. Ah, sí, dicen. Bueno, algunos sí. ¿Por sujeción? Sí, está bien. ¿Por influencia? Algunos ven acá, pero clase de padres hay que sugerirle así. Bueno. No, ¿ves? Porque cuando uno vive dentro de un ambiente,
se mueve con libertad dentro del ambiente por la influencia del ambiente. Entonces yo sé lo que se hace acá, ¿sí? Yo vine acá y me estoy moviendo bajo acciones de influencia, porque yo sé lo que tengo que hacer acá. No vengo para cantar, ¿sí? Si vengo para cantar, chao, se termina todo el culto y no sé si van a venir los hermanos otra vez. ¿Entiendes? Porque cada uno tiene que hacer lo que sabe que tiene que hacer. Y esto es funcionar bajo influencia. Y finalmente vienen las acciones por convicción, donde yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer, porque yo ya los hago, porque me nace, porque ya soy parte, ¿sí? El problema es que no podemos nosotros permanecer toda la vida como observadores, obligados de lo que otro hace, sin involucrarnos, sin ser parte, mirar a distancia lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Disfrutar de los milagros que hace Dios en la vida de otros, sí podemos disfrutar, pero no alimentarnos de eso, ¿verdad? Nuestra fe tiene que ser alimentada de nuestra propia relación y de ahí nutrirnos. Debemos nosotros tener nuestra propia experiencia con. Y con esto voy terminando. Me di cuenta que hay otros niveles de experiencia mucho más interesantes que solo mirarlo por TV. Que solo mirarlo nomás de lejos, ¿verdad? Y esto los encontré en los siguientes 4 versículos de ese mismo pasaje de Éxodo 33, del 12 al 17. Y con esto ya vamos terminando. Dice así: y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. El primer nivel de experiencia, encontré 3, ¿sí? El primer nivel de experiencia es hallar gracia delante de los ojos de Dios. No creo que se trate del activismo, de estar haciendo miles de cosas para Dios o del cumplimiento de objetivos. Está bueno hacer cosas. Está bueno hacer actividades, está bueno hacer eventos, es importante porque alguien los tiene que hacer, ¿sí? Está bueno cumplir con objetivos, sí, claro que sí, porque si no, no se logran las metas, no se logran los propósitos, ¿verdad? Pero tampoco se basa en eso, ni tampoco se basa en la antigüedad de la vida religiosa. Es decir, vos podés tener 80 años de vida y 79 años y 3 meses de creyente. Eso no te da hallar gracia delante de Dios. La gracia se halla por una cuestión del corazón de Dios hacia nosotros. Él es el que da la gracia. Nosotros no la podemos ganar. Es algo que proviene de Él. Pero Él está mirando también nuestra actitud. Está mirando nuestro corazón. No es que Él agarra y dice, bueno, acá, gracia para todos. Y agarren, levanten la mano y agarren un pedazo de gracia. No, Él está mirando la actitud del corazón de cada uno. Mira el interés en el reino, en hacer su voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad perfecta, no la permisiva. ¿Entiende, verdad? Porque Dios te da gracia, te da bendiciones y favor cuando vos estás haciendo las cosas de Dios. Pero cuánto más grande es el favor y la bendición de Dios cuando andamos en su gracia de la voluntad perfecta. Amén. ¿Cuántos quieren hallar gracia delante de Dios?
Él estaba mirando cuál era la motivación en el corazón de Moisés. Moisés no dijo, bueno, acá tengo 3 millones de judíos, me voy a armar la mega iglesia del desierto de Egipto. Ahora entonces voy a empezar a tener ministerios de esto, ministerios de aquello. Les voy a hacer construir, ya que estaban construyendo ladrillos allá en Egipto, les voy a hacer construir con ladrillos acá un templo enorme. Y le voy a hacer que me pongan ahí un púlpito con mi nombre, ahí un cartel enorme. La motivación en el corazón. No le estaba buscando el bolsillo a Dios. No le estaba buscando los beneficios a Dios. A ver Dios, si yo me voy allá hasta el tabernáculo, ¿qué vos me darías? Si yo asisto todos los domingos, ¿qué me darías? Y si yo asisto los domingos a la mañana y a la noche, ¿qué me das? ¿Verdad? Es como que las motivaciones que estaban en el corazón estaban siendo evaluadas por parte de Dios. Pero Él las dejó bien claras en el versículo 13. Le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. La motivación y el propósito que Moisés tenía no era llegar a la tierra prometida, no era montar una mega empresa, no era ser el pastor más reconocido del desierto, era conocerlo más al Señor. ¿Cuántos tienen esa actitud y ese corazón? El segundo nivel de experiencia es el nivel de su presencia. El primero era hallar gracia. Pero vos podés hallar gracia de Dios y tenerlo lejos. Pero el segundo nivel de experiencia es hallar gracia de Dios y tenerlo cerca. Tener su presencia allí contigo. Eso lo dice el verso 14 cuando le dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Me encanta la respuesta de Dios. Me la imagino así. Moisés, si me querés conocer, entonces iré contigo. 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 Wow, que Dios nos dé esa respuesta, amén. Y no solamente irá, sino te va a dar descanso, lo que representa seguridad, tranquilidad. Ya no tenés que estar ansioso. Si lo tenés a Él, ¿qué más ansiedad? Y finalmente el tercer nivel, se lo voy a citar, pero lo voy a desarrollar en otra oportunidad, es experimentar la gloria de Dios. En el verso 18 le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Así que podemos estar en el nivel de la experiencia de hallar gracia delante de los ojos de Dios. Podemos ir más profundo y tener la presencia de Dios cercana aquí con nosotros todo el tiempo, porque dice, iré contigo. Es decir, te vas a la cocina, se va contigo. Te vas al baño, se va contigo. Te vas al súper, se va contigo. En todos lados. Amén. Y podés experimentar en el nivel 3 de experiencia la gloria completa de Dios. Entonces, ¿ahora qué hago si todavía estoy lidiando con mis cadenas de esclavitud? ¿Qué hago si todavía mi mente me está jugando mal? Me está jugando en contra. ¿Cuántos sienten que tal vez algo de tu vida te está jugando en contra? Quería decir, sí, muchos son. Sí, yo también. A mí también me juega en contra. Sí. Entonces, ¿dónde yo puedo encontrar un tabernáculo en estos días? Bueno, yo puedo propiciar mis tabernáculos.
Puedo tener un altar familiar en mi casa. Poner el día, viernes a la noche, sábado a la mañana, sábado a la noche, tal vez el domingo, de acuerdo al trabajo, a los horarios, pero ser intencional en tener un tabernáculo de reunión donde baje la presencia de Dios, no solo para tu vida, sino para toda tu familia. Ser el propiciador, porque vos tal vez tenés esta relación, pero los otros de tu familia lo están mirando de lejos. Están desde las puertas de su tienda mirando lo que Dios está haciendo en tu vida. Y están disfrutando de las bendiciones que vos llevas a tu casa por causa de la presencia de Dios en tu vida. Pero necesitas bajar el altar para que ellos también tengan el encuentro con Dios. Amén. La iglesia puede ser tu tabernáculo. Y el lugar donde tenés el encuentro. Pero yo no quiero seguir permaneciendo observando lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. No quiero ver cómo Dios se relaciona con los demás, sino yo quiero entrar en una intimidad más profunda. ¿Estarías dispuesto entonces ahora a entrar en una relación con Él cara a cara? ¿Pero sentís que necesitas como purificarte? ¿Necesitas purificarte primero? ¿Estarías a ablandar el pedacito de cerviz dura todavía? ¿Sabes qué? Yo le confieso, yo tengo un poco de tortícolis. Me cuesta mover todo mi cuello. ¿Cuántos tienen tortícolis espiritual? ¿Sabe a qué me refiero, verdad? Amén. Entonces, vayamos al mejor fisioterapeuta, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren recibir el certificado de libertad? En esta noche yo te invito a que te pongas en pie. Porque hoy es el día. Cierra tus ojos.